Bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a comenzar el día de hoy, mis hermanos. Hemos terminado el capítulo 10. Prácticamente todo el capítulo de Hebreo, desde el 1 hasta el 10, es el centro de toda la argumentación del autor anónimo, que no sabemos quién es, de esta tremenda homilía, donde el hombre magistralmente, ¿qué hizo? Nos presentó a ¿quién? A Cristo, mayor que los ángeles, mayor que los profetas, mayor que el templo, mayor que los sacrificios, mayor que los levitas, mayor que todo, ¿verdad? Es lo que él presentó en pocas palabras. Si tuviéramos que resumirlo en una sola frase, es la superioridad de Cristo. Eso es la superioridad. Jesús está por encima de, superior, y lo ha demostrado no sacando las evidencias del aire, sino de los salmos, de los jueces, de Génesis, de todo el Antiguo Testamento. Muchísima evidencia que de no entender a Cristo y comprenderlo de la manera como lo ha presentado magistralmente este autor, todo el Antiguo Testamento quedaría mutilado, no tendría sentido. Y mentira que soy judío y que respeto la palabra de Dios y que amo la palabra de Dios, como se jactaban estos, sí estoy desconectando o arrancando esos versículos que el autor utilizó como argumento a favor del caso de Cristo. Ese es el punto. Y termina en el capítulo 10, desde el 26 en adelante, con una tremenda advertencia que comenzó en el 2.3, luego en el 6 y luego en el 10. Hace 3 advertencias a lo largo de todo el libro de Hebreos hasta ahí. ¿Y por qué hace este tipo de advertencia? Porque, hermano, el evangelio es así. Tú no puedes presentar el evangelio como una buena noticia y no puedes despojarlo, el evangelio, de la advertencia que hay, de la sentencia de juicio que conlleva el mensaje de salvación en el caso de que tú lo rechaces. Y por eso tenemos esos mensajes de advertencia, que fue un poco suave al principio, se fue poniendo más candela en el capítulo 6, y en el capítulo 10 les habla incluso de que van a estar condenados. Si hacen ¿qué? Si desprecian a Cristo. El autor no sabe quién va a recibir esta carta. Puede que la reciban cristianos, pero también la iban a leer gente inconversa, judía, pero también nosotros, porque fíjense, nos llegó hasta nosotros. Llegó hasta nosotros esta carta. Y lo que quiere decir el autor con todo lo que ha dicho hasta ahora, mis hermanos, es: si tú lees toda la carta de los Hebreos hasta ahora, vas a recibir el más profundo conocimiento de Cristo. Por eso este es mi libro favorito. Porque aquí el autor te ha pasado por todo el Antiguo Testamento, incluyendo los Salmos, y te ha dicho, mire quién es Cristo. Te ha retratado a Cristo de una manera que ningún otro autor en toda la Biblia ha descrito a Cristo. Este autor ha hecho un trabajo majestuoso, y yo le llamo el trabajo magistral, de mostrarnos a Cristo como nunca antes. Nos los presenta como apóstol, nos los presenta como sacerdote, nos los presenta como el autor de la vida, como el autor consumador de la fe, nos los presenta de muchas maneras. Después que tú tengas un conocimiento de este nivel y que tú digas, no, prefiero mi religión, prefiero aquello y lo otro, ¿será que no vas a recibir un tipo de condenación, de juicio, de advertencia? Por eso el autor tiene que hablar fuerte, porque dice, en ninguna otra parte se habla de Cristo como yo he hablado, con argumentos y evidencias de la Biblia. Lo desprecias, abstente a las consecuencias. Pero si lo recibes, entonces tienes vida eterna. Y hace una distinción a su audiencia directa, que son los cristianos creyentes, en el versículo 39, cuando dice, pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no somos de los que retroceden. Pero como yo no sé a quién le va a llegar este mensaje, yo no sé quiénes van a recibir este conocimiento de la verdad, yo tengo que dar la advertencia. Pero no aplica para nosotros que tenemos fe para preservación de nuestras almas. Eso es lo que está diciendo el autor. Ahora vamos a saltar al capítulo 11, donde aparentemente el autor va a hacer una pausa para citar 22 casos de héroes de la fe, 22 casos de todo el Antiguo Testamento, y nos va a presentar, yo voy a presentar este capítulo, viéndolo, tratando de estructurarlo de una manera que ustedes lo puedan entender de lo más fácil posible. Vamos a ver 4 puntos a lo largo de toda la carta que yo voy a enfatizar para mostrarles el argumento del autor. Porque aunque el autor terminó con todas las advertencias y con todo, ahora lo que va es animar. Y les va a decir
cómo es que la fe funciona. Va a describir la fe y qué la fe puede hacer para nosotros. Y en algún sentido puede afectarnos negativamente y en algún sentido nos puede afectar positivamente. Pero lo que sí es cierto es que hay un propósito en medio de eso. Si usted fuera un cristiano evangélico de la prosperidad, no aceptaría la parte negativa de lo que vamos a leer el día de hoy. Pero como no podemos despojar al evangelio también de lo que la Biblia dice, de las advertencias que hay, el Cristo mismo fue un líder honesto que le dijo a sus propios discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Les dio la buena noticia, tengan confianza, pero no les puedo negar que van a sufrir. Nosotros no podemos despojar el evangelio de esas partes que realmente tienen que ver con la prueba de nuestro carácter. Y ahí Dios permite todas esas cosas. ¿Por qué cuestionar, verdad? El evangelio de la prosperidad despoja todos aquellos pasajes que comprometen la verdad del evangelio de que nosotros vamos a sufrir, que vamos a pasar por momentos difíciles, que nos vamos a enfermar eventualmente, que vamos a pasar por momentos duros y difíciles. Si no fuese así, ¿por qué la Biblia dice que yo siempre te sostendré y te llevaré de mi mano derecha? Porque eventualmente vamos a pasar momentos difíciles y tenemos que entender que Dios está en medio de todos esos momentos difíciles de nuestras vidas. Bueno, vamos entonces a entrar al capítulo 11, donde el autor va a decir de la siguiente manera. Y yo, más que ver un concepto de lo que es la fe aquí, lo que veo es una descripción. El concepto está en el capítulo 11, versículo 1, pero vamos a ver que con todo lo que dice, desde el versículo 11 hasta el versículo 40, él lo que está es describiendo a los héroes de la fe y cómo la fe funciona. Vamos a leer, y esto está conectado con todo lo que el autor está diciendo antes. No quiere decir que vamos a arrancar este capítulo de todo lo que se está diciendo antes. Recuerden que ahora los está animando y les va a definir la fe y los va a comparar a su audiencia con todos aquellos del pasado. Entonces, la primera cosa que vamos a ver ahora es cómo la fe es una invitación que nos pongamos unos anteojos y miremos hacia atrás. ¿Ok? Eso es lo primero que vamos a ver. La fe es ponerse unos anteojos para revisar nuestro pasado. Eso es lo que va a hacer el autor en los primeros capítulos. Pero también la fe, a lo largo del libro vamos a ver que la fe es una invitación para que los mismos anteojos no se queden solamente en el pasado, sino que miren, se proyecten hacia el futuro. O sea, va a jugar entre esos dos extremos, el pasado y el futuro. Y es un argumento que va a usar el autor. ¿Cómo lo usa y para qué lo usa? Vamos a descubrirlo. Dice la palabra de Dios así: es pues la fe, ¿qué cosa? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo voy a explicar algo aquí rápido, porque estos pasajes sacados de contexto, el evangelio de la prosperidad, y muchos cristianos que desconocen las escrituras lo utilizan para malinterpretarlo. ¿En qué sentido? Que ellos se imaginan algo y dicen, por ejemplo, yo quiero una casa. Hermano, ¿ya la visualizó? Hablan de la visualización. Tienes que verlo, aunque no la tengas. Tienes que creer que ya tienes la casa, dicen ellos. ¿Quieres un carro? ¿Cómo quieres el carro? Ya lo tienes en tu mente, tienes que visualizarlo, te dicen. Y entonces cuando tú te visualizas y te imaginas la casa, te imaginas el carro, comienzas ahora a declararlo y a decir, tengo el carro, tengo la casa, tengo la esposa, tengo aquello, tengo la... Raro es que no se imagina nunca una bicicleta, ¿no? Se visualizan carros, aviones, cosas grandes, apoteósicas, ¿no? Entonces, ellos dicen, sí, porque la fe, y ahí está cita en el versículo, la fe es la certeza de lo que se espera. Usted tiene que estar seguro que lo que espera lo va a recibir. Pero aquí hay un problema, y hay una pata coja de esto, porque fíjense, el texto dice que la fe ¿es qué cosa? La certeza de lo que certeza de lo que se espera. Ahora, aquí hay un punto que hay que aclarar. Certeza, ¿qué significa certeza? Seguridad. Algo seguro. Seguridad, convicción, que no va a fallar. Cuando yo estaba de novio con Karina, ella usaba una frase, se la aprendí de ella, que decía, yo le decía, ¿te vas a casar conmigo o no? No te preocupes mucho, que eso es como darle un tiro al piso. ¿Cómo puede fallar? Me decía ella. Tú le das un tiro al piso, ¿cómo puede fallar? O sea,
Eso podría ser una analogía de lo que es la certeza. Si yo te digo, dale un tiro tal vez allá, ¿verdad? A aquel venado que va allá, o sea, probablemente falle, pero darle un tiro al piso, no, darle un tiro al piso. Ah, bueno, ya entendí, mamá, está bien, nos vamos a casar y vamos a tener 5 muchachos. Pero la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Pero qué es lo que espero? ¿Lo que visualizo? ¿Qué es lo que espero? ¿Lo que me imagino? ¿Qué es lo que espero? ¿Lo que yo deseo? Ese es el punto y ahí es donde se falla. ¿Qué es lo que espero? Mire, no se puede hablar de esperar algo si no hay una promesa de por medio. Es decir, que entre la fe y la esperanza, entre la fe y la esperanza está la promesa. El autor va a decir, la fe es la certeza. Certeza es la seguridad, ¿verdad? De que lo que Dios me está prometiendo, lo debo esperar. Porque no hay esperanza sin promesa. ¿Por qué esto es el verdadero concepto de fe? Porque si yo nada más despojo la fe de la promesa y digo de la espera, yo puedo imaginarme y querer esperar cualquier cosa de Dios y sentirme defraudado cuando no lo reciba. Por ejemplo, la casa, el carro, la esposa, ese avión, etcétera, etcétera. No, porque yo lo quiero. Ustedes pueden ver entonces que la fe estaría centrada en mí. Ustedes pueden ver el problema, que la fe es yoísta. Está centrada en algo que yo quiero, en mi capricho. No, yo lo espero y como lo espero y me lo visualizo y lo decreto y lo declaro, lo tengo que recibir. O sea, Dios tiene que cumplir mi capricho. Dios tiene que obedecer a lo que yo deseo. ¿Ven ustedes el problema de no entender que no se trata de mí, sino que se trata de Dios? De la promesa de Dios. De Dios, sí, porque ¿quién da la promesa? Dios. O sea, yo no me puedo poner a esperar cosas que Dios no me promete a mí. ¿Me promete Dios un carro? No. ¿Me promete Dios una esposa? No, más bien dice, el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Es decir, Dios no me dice, búscate una esposa. Dios no me dice, yo te voy a dar a la esposa. Dice, la tienes que hallar, porque dice el que haya. O sea, la tienes que buscar. Pues yo busqué la mía con tiempo. El que haya esposa haya el bien. O sea, no es malo. Dios respalda que tú también busques y que cuando lo encuentres, entonces Él te da su misericordia. Eso lo dice la Biblia. ¿Me promete Dios una casa? Dios me promete protección. Pero no me promete una casa. Y menos una mansión como se las imaginan ellos. ¿Ustedes ven lo que yo quiero decir? ¿Me promete Dios un avión y un carro? No. ¿Lujos? No. Más bien dice, teniendo sustento y abrigo, estar contentos. Estar conformes. Eso es lo que Dios me promete. Y dice que echemos todas nuestras cargas sobre Él. Vean que todo se centra en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y Cristo nos dijo que si las aves del campo, que ni hilan ni trabajan, el Padre las sustenta, ¿cuánto más Dios va a cuidar de nosotros? Entonces, el punto aquí es que la fe no tiene nada que ver con cosas que yo me imagino y deseo, sino con cosas que Dios ya tiene estipuladas, establecidas, y las ha convertido o las ha presentado a su pueblo en forma de promesas. De hecho, en la Biblia hay más de 6,000 promesas para la iglesia nada más, sin contar las promesas veterotestamentarias que indirectamente tienen una aplicación para nosotros, es decir, del Antiguo Testamento. Es increíble, mis hermanos, que lo que está haciendo el autor es vertiendo el concepto de la fe a su audiencia y decirles, enfatizando, ¿qué cosa? ¿Dónde están las promesas de Dios? En el Antiguo Testamento. Sí, en la palabra de Dios. No existía el Nuevo Testamento hasta ese momento. Vean ustedes que el autor lo que está diciendo en pocas palabras, recuerden que ellos estaban pensando que Cristo no era el apuntado por Dios. Lo que el autor está haciendo al poner esta promesa en medio de la fe y la esperanza es hacer que ellos regresen a las Escrituras y acepten la totalidad de las Escrituras sin mutilarlas. ¿Qué van a hacer con el Salmo 114? Donde Dios juró y prometió que enviaría a un sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Esa es una promesa.
La fe es la certeza de que esa promesa se va a cumplir. ¿Se cumplió o no se cumplió? Entonces hacia allá es que quiere el autor apuntar, hacia que ellos acepten la evidencia abrumadora de quién es Cristo. Y por eso les va a decir, es pues, vean ustedes que el pues está allí. Es pues, es decir, es por lo tanto, la fe es esto. Recuerden que el último versículo, del versículo 39 dice, nosotros somos de los que tenemos fe. Pero él no lo va a dejar así, ¿ok? La fe depende de algo de mí, es algo que sale de mí o es algo que viene de Dios. La fe es algo que yo pongo o que Dios pone. Dios lo pone. Filipenses 2 dice que Dios no solamente nos concedió el que suframos, sino también el que creamos, sino también que suframos. Él concede que nosotros creamos. Por eso el autor va a definir la fe desde la perspectiva de Dios. No hay fe si Dios no está haciendo una promesa primero. Dios hace una promesa. Y entonces, cuando yo escucho la promesa de Dios, nace en mí la certeza. Podemos traducir certeza como la confianza de poder descansar en las promesas de Dios, de poder caminar sobre las promesas de Dios y anclarme en esa esperanza. Ven, si la hermana me dice a mí, hermano, venga a mi casa, que le voy a brindar unas tortillas con café, o unas pupusas, o unas gorditas con café. ¿A qué hora voy, hermana? A las 10 de la mañana. Gloria a Dios, no voy a desayunar. Entonces, ella tiene que esperarme. Yo le digo, le prometo, hermana, que allá voy a estar. Pero si yo no le he prometido, aunque ella me haya invitado, le digo, no, hermana, no estoy seguro si pueda ir. Ella no tiene certeza alguna. Entonces, la esperanza, ella puede esperarme si hay una promesa de por medio. ¿Me explico lo que dice el texto ahora con esta ilustración? Así que espérenme, hermana, mañana a las 10 para allá, ¿oyó? ¿Ah? El día de hoy, hermano, ¿para qué parar mañana lo que podemos hacer hoy? Ah, bueno, no he dicho si voy o no voy, ¿ok? Así que no esperen. Hermano, Ok. es más o menos como Filipenses 4:13 que dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, ¿verdad? Que también a veces Claro, lo malinterpretan porque el texto no está hablando de que todo lo puedo, porque significaría que yo soy todopoderoso. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, Cristo me da la fortaleza para que yo sea todopoderoso. En conclusión, soy Dios, porque Dios es el único todopoderoso. O sea, no, yo como cristiano no puedo todas las cosas. Eso no es lo que está diciendo el autor. Lo que está diciendo es que sé contentarme cuando tengo abundancia, pero también cuando no tengo nada, cuando estoy pasando por momentos de estrechez. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese todo no es todo de totalidad, sino todo en medio de dos circunstancias. Yo puede que esté pasando por un momento en el que tenga mucha abundancia y me sienta fortalecido a no confiar tanto en la abundancia como para olvidarme de Dios. Como también puedo pasar por momentos de estrechez en el que no tenga nada, solamente sal y agua en la nevera. Y sigo creyendo que Dios me va a proveer y que Él me va a sustentar aunque no haya nada. Eso es lo que el apóstol está diciendo en Filipenses 4:13. Sé contentar y sé vivir humildemente, sea que tenga o sea que no tenga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No está diciendo, si lo desconectamos de su contexto, que yo soy todopoderoso. Porque la conclusión es, entonces, que Cristo me hace Dios, como han concluido algunos, erróneamente por no respetar el contexto. Pero ese es otro tema, ¿ok? ¿Es esa la pregunta que me hacías? Sí. Sí, ok. Muy bien. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Obviamente que lo que Dios me promete está proyectado hacia dónde, hacia el pasado o hacia el futuro. Es aquí donde la fe mira hacia el futuro. Aquí está la promesa. Aquí está la promesa. Y la promesa, la fe es precisamente las promesas, no que vienen de mí, no son cosas que yo me imagino, sino que son promesas de Dios, que salen de Él. Entonces, como Dios me lo promete, nace en mí la certeza de que en el futuro voy a recibir lo que Dios me prometió. ¿Ok? Ahora tenemos que ver cómo la fe mira hacia atrás. Ahora vamos a leerlo. Versículo 2. Porque por ella, cuando dice por ella, ella es un elemento referencial ¿de qué? A la fe. De la fe. Porque por ella, porque por la fe, femenino, género femenino, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Hacia dónde mira esto? ¿Hacia el pasado o hacia el futuro? Vean ustedes cómo mira hacia el pasado la fe. Por la fe, él está usando ahora el pasado.
alcanzaron, ¿qué cosa? Buen testimonio. ¿Quiénes? Los antiguos. Pues voy a poner testigos. Buen testimonio. Alcanzaron buen testimonio los antiguos. Estás mirando hacia el pasado. ¿Por qué, hermano? Porque la fe es eso. La fe es decirte a ti, hey, mira la experiencia de los demás, de cómo Dios ha trabajado en otros hombres, en otras personas, cómo ellos también fueron receptores de ciertas promesas de Dios, que eran específicas para ellos y que tuvieron aplicación para ellos. ¿Y por qué vamos a dudar de que lo que Dios prometió de ahora en adelante, mirando hacia el futuro, proyectándose hacia el futuro, cómo vamos a dudar que Dios no lo pueda cumplir cuando vemos y tenemos este antecedente de gente a quien Dios ha honrado cumpliéndole las promesas? Ustedes pueden ver el punto aquí, ¿no? Entonces la fe es retrospectiva, dos términos que aprendimos la semana pasada. Es retrospectiva, mira hacia atrás, hacia el pasado, y es proyectiva. Retrospectiva puede ser prospectiva también, prospectiva o proyectiva hacia el futuro, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Lo que el autor está diciendo. Vamos a ver el versículo 3, donde va ahora no solamente a decir, miren el testimonio, miren lo que Dios ha hecho con mucha gente, miren cómo Dios le prometió a aquellos y miren cómo aquellos alcanzaron un buen testimonio en el pasado. Versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces cuando dice, es la convicción de lo que no se ve, ¿será el imaginarme la casa, el carro, el avión? ¿O será que está hablando específicamente de la creación? De la creación. Vean que el contexto explica esto. Por eso que va a decir, porque lo que se ve fue constituido de lo que no se veía. El versículo 3 explica qué es lo que no se ve. Y está mirando hacia dónde, hacia el pasado o hacia el futuro. Hacia el pasado. ¿Por qué? Porque dice, por la fe entendemos. Nosotros entendemos que el universo fue hecho, ¿por qué? Por medio de la palabra de Dios. Yo estaba ahí cuando Dios hizo el universo. No, me obligo a tener que aceptar por la fe algo que yo no vi que ocurrió, pero que ocurrió porque la Biblia así lo declara, por la palabra que tengo. Entonces vean ustedes ahora cómo la promesa, cómo la fe está ligado a qué cosa, a la palabra de Dios. No son cosas que yo me imagino, es la palabra de Dios. ¿Cómo yo acepto y entiendo que el universo fue constituido? ¿No es acaso por la palabra de Dios que Dios dijo que creó el cielo y la tierra? Sí. Y lo hizo visible de cosas que eran invisibles. Entonces eso es lo que no se ve. Eso es la fe. Ustedes pueden entender la conexión que yo estoy tratando de hacer. Pregunta. Fue hecho de lo que no se veía. ¿Se está refiriendo a Cristo o no? Se está refiriendo a... Porque en el pasado Cristo no se veía porque era la palabra. Claro. Ahí, como está hablando del sumo sacerdote y todo de él, ¿se está refiriendo a él o no? No, lo que quiere decir cuando dice que fue hecho, vamos a leer, te dice, por la fe entendemos haber constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quiere decir que fue hecho de la nada. O sea, existía, había algo de que echar garras para que ocurriera. Dios crea de la nada. Está hablando de la misma creación. Exacto, está hablando de crear de la nada, de que no hay nada que exista. No había una materia prima. No había una materia prima cuando Dios comenzó a crear, pero nosotros aceptamos que Dios puede hacer y crear de la nada. ¿Me explico? Versículo 4. Entonces, esto está mirando hacia el pasado. Después de decirnos dos cosas, dos argumentos, van a decir, el argumento del autor aquí es, vean el testimonio de los hombres y vean la creación, vean el universo. ¿Qué dice el Salmo 19? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche sabiduría. Por toda la tierra, declara sabiduría, dice, por toda la tierra salió su voz. Es el mejor predicador que Dios tiene, no es Winston Medina. Yo soy un pobre loco, un inhabilitado. El mejor predicador es la creación. Predica en voz fuerte sin emitir ningún tipo de palabras. Porque en la creación hay diseño, hay orden, hay belleza, hay perfección. Eso se llama el argumento ontológico. Concluir que Dios tiene que ser y la creación es
¿Cómo es posible que tú te cortas aquí, los glóbulos blancos salen como soldaditos a ubicarse donde tú te cortaste para protegerte? ¿Qué pasa cuando, quién le da esa orden a esos glóbulos? El ser humano tiene eso allí. ¿Qué pasa cuando de repente me sube una fiebre y el cuerpo, a través de un mecanismo que se llama homeostasis, él comienza a sudar para refrescar el cuerpo? O cuando toma una bebida muy caliente, el cuerpo inmediatamente detecta que hay algo y inmediatamente comienza el cerebro a dar una orden al cuerpo: tienes que sudar para refrescar el cuerpo. Eso se llama un mecanismo de equilibrio llamado homeostasis, para mantener el equilibrio en el cuerpo. Esto es un argumento que prueba que Dios existe, el argumento ontológico, pero más allá está el argumento teleológico, no teológico, aunque ese es otro argumento. El argumento teleológico habla del diseño inteligente. Es si tú vas por o sea, tú puedes ver que todo está conectado, que el sol y la tierra está con respecto al sol a una distancia perfecta. Si estuviera un poquito más así, hermano, nos achicharramos. Y si estuviera un poco más distante del sol, ¿qué va a pasar? Nos congelaríamos, moriríamos, no fuese posible la vida. Ese es el argumento teleológico. Hay diseño, hay orden, hay intencionalidad, hay propósito. Como dijo Descartes, cogito ergo sum en latín: pienso, luego existo. O sea, el hecho de que yo sea pensante y razone y puedo ver las cosas y concluir y sacar inferencias, es porque tiene que haber alguien controlando eso. ¿Cómo puedo yo concluir cosas a menos que no esté alguien controlando eso? Yo pienso y razono y concluyo porque Dios me da esa habilidad, esa capacidad. Es un don de Dios. Decía Descartes en su libro El discurso del método, el método del discurso, como que el discurso del método. No recuerdo ahorita el nombre del libro, pero hace años que lo leí. Pero bueno, el punto es que el autor cita la experiencia de los antepasados y cita cómo el universo fue hecho de la nada, sin que hubiese materia prima visible. Y Dios, con la pura palabra, sea esto, hágase aquello, y Dios lo hizo. Y nosotros aceptamos el concepto teológico de que el universo fue constituido por la sola palabra de Dios. Eso es la fe. La fe tiene que tener esas dos cosas en perspectiva, mirando hacia atrás, para que entonces en nosotros comience a surgir la esperanza. Oh, si Dios hizo eso, si yo creo que Dios hizo esto, ¿por qué Dios no me puede honrar a mí usando o respondiendo a las promesas que están en el futuro? Vean ustedes ahora, y aquí les tengo una listica. Yo no les voy a leer todo el libro, pero sí les voy a leer ciertos versículos claves para que lleguemos a estos dos puntos, porque no tenemos mucho tiempo. Pero aquí se mencionan en todo este libro a 22 personas. Comienza con Abel, sigue con Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Daniel, Jeremías, Elías, Eliseo, Zacarías e Isaías. 22 personas. ¿Y qué es lo que está haciendo este autor en forma contrastiva? Está diciendo, vean cómo Dios utilizó, por ejemplo, Abel ofreció un mejor sacrificio que Caín. Aquí hay una explicación maravillosa de por qué el sacrificio de Caín, que hay gente que se pone a especular e inventar cosas, por qué el sacrificio de Caín no fue agradable a Dios. Hay gente que dice, no, que porque tal vez este ofreció un animal, no, porque este ofreció granos, no, porque este ofreció productos del campo. Hermano, la Biblia dice que la única razón por la que Dios aceptó el sacrificio de Abel, y por eso es que tenemos que leer la Biblia sin desconectarnos de la totalidad, como dice el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es la verdad. Hay un texto en la Biblia que me explique por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel más por encima que la de Caín. Dice, porque tenía fe. Y está aquí, por la fe, Abel ofreció un mejor sacrificio que Caín. Quiere decir que la ofrenda de Caín, Dios no es porque no le gustó el producto que él llevó, sino porque fue acompañada de incredulidad, no tenía fe. Hermano, la Primogenitura. Primogenitura es lo mismo que la primicia, hablando de No, la primogenitura es el primer hijo. Y también tiene una idea de alguien que está por encima en autoridad, preeminencia, está arriba. Y la primicia es el primer fruto que se daba en la cosecha. Por ejemplo, si yo tenía 10 matas de cambur, la primera mata primogenitura es para los hijos y primicia es para plantas. Primicia puede ser para animales y plantas. No. Sí. Porque como dice que Abel dio las primogenitura. Las primicias, creo que no las primogenitura. Las primogenitura. Sí. ¿Dónde?
En Génesis 4, ¿no? Génesis 4, vamos a ver. Ese es otro tema, pero vamos a ver rápidamente ahí. Nos vamos a salir un poquito aquí para revisar a ver qué es lo que dice de la primogenitura. Génesis 4. Génesis 4, 4:4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de su oveja, o sea, hijos de las ovejas. Los primogénitos, es decir, si tú tenías 100 ovejas, las primeros que nacieron, eso es lo que tienen que dar. Es parecido a las primicias, pero las primicias es el primer producto que se producía, ya fuese de animal o ya fuese de plantas. ¿Ok? ¿Ok? Pero esa no fue la razón por la que Dios se agradó de la ofrenda de él. Porque trajo oveja, aunque de alguna manera tiene una tipología con Cristo como cordero, ¿verdad? Sino que la verdadera razón es que lo hizo por la fe. Lo dice Hebreo. Entonces yo no puedo ir más allá de lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Abel ofreció mejor sacrificio que Caín por la fe que le acompañó, más nada. Y no tenemos que agregar más nada a eso. Me había hecho esa pregunta. Y está aquí, mira, ve, versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. O sea que fue por la fe. Todavía hoy sabemos de Abel, precisamente por esa fe que tuvo. No quiere el autor que nosotros nos centremos en lo que ofreció. Lo que él quiere es que veamos la fe que le dio a él el buen testimonio de que Dios lo declaró justo. Es que hasta el sol de hoy ese fue el testimonio viviente que quedó como un legado para que nosotros actuemos e imitemos a Abel y seamos gente de fe. Eso es lo que Dios está haciendo. Entonces Abel ofreció un mejor sacrificio, Enoc caminó con Dios y fue traspuesto en otra dimensión, Noé construyó el arca. De la nada, hermano, no había nada. Él nunca había visto un arca anterior, no había referencia, no había un elemento referencial parecido. El arca como que se tiene que parecer. No, tú lo vas a calafatear con hebrea, le vas a hacer esto, le vas a hacer estas dimensiones, no sé cuántos codos, tal, le dio Dios los tamaños. ¿Cómo lo voy a hacer? Vas a cortar madero de cedro, de aquello, de lo... Y el hombre hizo todo sin haber visto nunca un diseño. Por la fe. Abraham siguió guiado por Dios, fue guiado por Dios. Salió de su tierra y su parentela, Génesis, y está citando versículos del pasado. Cuando habla de Abel, está llevándonos a Génesis 4 del 1 al 15. Cuando habla de Enoc, está hablando de Génesis 5:22. Cuando habla de Noé construyendo el arca, está hablando de Génesis 6 del 14 al 22. Yo les voy a dar esta guía a ustedes para que la tengan. Cuando habló de Moisés, está hablando de Génesis 12 del 1 al 7. Luego habla de Sara, que dice que vino a creer lo que era imposible. Por la fe creyó lo que era imposible. A la edad de 90 va a decir ahí. Génesis 18 del 11 al 14. Isaac predijo el futuro. En Génesis 27 al 29. Luego tenemos a Jacob, que completó sus promesas. Dios cumpliría sus promesas. Se mantuvo firme de que Dios cumpliría sus promesas. Génesis 49. Luego tenemos la fe de José. Dice que sus huesos descansarían en Canaán. Tuvo esa fe de que iban a descansar en Canaán. Eso ocurrió. Moisés dice que salió de Egipto por los israelitas, o sacó a los israelitas de Egipto. Luego tenemos a Josué, que construyó que hizo que los muros de Jerusalén cayeran. Dios lo usó por la fe para que a la séptima vuelta se cayeran los muros de Jericó, y dieron 13 vueltas alrededor de Jericó. Rahab fue una prostituta que escondió, ¿se acuerdan?, a unos espías. Luego tenemos a Gedeón, que fue poderoso en batallas. Luego tenemos a Barak, que conquistó reinos. Luego encontramos a Sansón, que desde su debilidad fue hecho fuerte. Encontramos también a Jefté, que derrotó a los ejércitos enemigos. Encontramos a David, que obtuvo mejores promesas. Encontramos de rey, ¿verdad? Encontramos a Daniel, que tapó bocas de leones. Vemos a Jeremías, que fue torturado. Vemos a Elías, que se levantó de las muertes. Vemos que se levantó de los muertos. Vemos a Eliseo, que también se levantó de los muertos. O sea, Elías fue traspuesto, mejor dicho, y Elías levantó muertos, y Eliseo también, después de muertos, levantó muertos, porque hubo alguien que tiró a un cadáver allí
en medio de una guerra, en medio de persecución, y lo tiraron en una tumba, y resulta que era la tumba del profeta Eliseo, y cuando tocó los huesos de Eliseo, que estaba muerto ahí, el cadáver revivió. Eso es increíble lo que está diciendo el autor aquí. Y ahí están los textos de la Biblia, 2 de Reyes 4, del 8 al 37. Zacarías fue apedreado, e Isaías, no sé qué es lo que dice aquí de Isaías porque está en inglés, se los voy a dejar aquí. Si de repente alguien dice son asunder, aquí está, mi hermana, reparta esto. Pero ustedes pueden ver, ahí tienen los textos paralelos, ¿ok? Ustedes pueden darse cuenta de que el autor nos está presentando los protagonistas o los grandes héroes de la fe. Al darnos esos 22 hombres del pasado, y ustedes pueden, ahí están los textos bíblicos donde aparecen esas referencias de lo que hicieron. Yo pensaba que iba a agarrar una y iba a seguir pasando. Nos damos cuenta, mis hermanos, que el autor no está sacando el texto o sus evidencias del aire. Se tienen que mirar al pasado, vean todo lo que Dios ha hecho. Todos esos hombres están apuntando hacia quién. Si ustedes ven todo lo que ellos hicieron, están apuntando hacia el pasado. ajá, están apuntando hacia el pasado, pero ¿qué están prediciendo con su fe? Cristo. A Cristo, porque él lo que está probando es eso. Ese es el caso del autor, el argumento a favor del caso de Cristo. Lo que usted acaba de decir cuando hablamos de Abel, cuando hablamos de Abraham, cuando hablamos de toda esa gente que aparece allí. Esa es la lista. El autor nos abre la cortina y nos dice, les presento aquí a estos personajes. Todos eran débiles, tenían todo eso en común, pero todos creyeron. Pero también, no los quiero decepcionar, pero tengo que ser sincero con ustedes. Vamos ahora a caer en esta parte de acá. La fe mira hacia el pasado. Cuando miramos al pasado viene a ser como un resorte o un trampolín sobre el cual nosotros caemos y agarramos impulso para proyectarnos hacia el futuro. ¿Quién es ese trampolín o quiénes son ese trampolín que nos permiten seguir confiando y tener la certeza de que lo que Dios promete lo cumple? Los hombres del pasado. Sí, esos 22 hombres son prácticamente mi trampolín. Yo quiero saltar hacia el futuro, proyectarme hacia allá. Bueno, aquí tienes el colchón. Aquí tienes el colchón, saltas sobre el colchón y te vas a proyectar para allá, hacia el futuro. Esa es más o menos la ilustración que les puedo dar. A lo mejor no es muy bonita, pero tengo la idea, ¿no? Agarran ustedes la idea. Ahora, el autor nos va a decir que la fe tiene un efecto. Un efecto que en primer lugar va a ser positivo. Hablemos del efecto positivo, porque a veces hablamos de la fe, hermanos, y la presentamos como que siempre va a ser algo positivo, y no vemos de la parte negativa de la fe. ¿Cuál es la parte positiva de la fe? ¿Cuál es el efecto positivo de la fe? Que la fe concede las promesas de Dios. ¿Ok? ¿Qué hace la fe? Pregunto, ¿qué hace la fe? Concede las promesas de Dios. Ahora, ¿eso es positivo o negativo? Positivo. Es 100% positivo. Esa es la primera cara de la fe. Concede las promesas de Dios. ¿Y hay evidencia de que Dios haya hecho eso? Sí, en el pasado, 22 hombres claves en la historia de Israel que todos apuntaban hacia Cristo. Ahora, la segunda cara de la fe es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque esta fe va a probar el carácter. Y si va a probar el carácter, muchas veces Dios no va a cumplir la promesa, pero te la va a hacer y va a ver qué tan fiel eres tú a lo que Dios te promete, qué tan fiel vas a ser a Dios, pase lo que pase, recibas o no recibas la promesa. Dios muchas veces no te va a dar la promesa, te va a privar de la respuesta, de la promesa, del cumplimiento de la promesa. Y usted me puede decir, o sea, que Dios falla su promesa. No, Dios no falla su promesa, porque algunos la reciben y otros no la reciben. Los que la reciben, sencillamente reciben el efecto positivo de la fe, pero igual reciben buen testimonio de parte de Dios. Como Abel fue justo por lo que hizo, porque Dios lo declaró justo. Note que el mismo Génesis 4:4 dice, Dios lo consideró o lo declaró justo por lo que hizo por la fe. Entonces el punto es que la fe va a producir en nosotros un efecto positivo. Muchas veces vamos a ver las promesas de Dios cumplirse, pero muchas veces algunas promesas que Dios me hace no las voy a ver cumplidas. ¿Falla Dios? No. No en su intencionalidad o en su propósito. Porque alguien podría inmediatamente descalificar a Dios. Pero Dios tiene una intención cuando deja que la fe ocurra. Pero dice,
voy solamente a perfeccionar y probar el carácter de esa persona. Debes mostrarle un ejemplo antes de leer los versículos que lo prueban, porque yo quiero probarle, no quiero hablar así como del aire, ¿no? Ustedes recuerdan a 3 jóvenes que eran hebreos y les habían cambiado el nombre en el pasado, en los tiempos del rey Nabucodonosor. Se les llamó Sadrach, Mesach y Abednego. No como dijo un hermano, Abel era negro, porque dice Abel es negro. No, él no dice Abel negro, dice Abednego. Sadrach, Mesach y Abednego eran nombres paganos que le habían impuesto a 3 hombres de Dios. Y les habían puesto nombres que significaban, eran nombres de dioses paganos, dios de las moscas y otras cosas así, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego. Y Nabucodonosor creó un edicto. Un edicto es una ley, un decreto, donde él mandó a hacer construir una estatua de sí mismo y dijo, el que no adore esa estatua, morirá. Sadrach, Mesach y Abednego, a ellos le leen el decreto y dicen, nosotros no nos vamos a postrar ante esa imagen, porque nosotros solamente adoramos a Dios. Llegaron los sátrapas, los gobernantes y los chismosos, en pocas palabras, se reunieron con el rey. Tenemos una tremenda noticia, rey. Aquí hay que fritar 3. ¿Cómo? Porque ellos dicen que no se van a arrodillar ante a su estatua, no están atendiendo al decreto suyo. Para hacerles el cuento corto, que no es un cuento, es algo de la palabra de Dios, y ya se nos está yendo el tiempo, ellos van ante el rey los manda a buscar y le dice, ¿cómo es eso? Explíquennos. Y él dice, no, es que nosotros solamente honramos a Dios. Y él les dice, ok, ustedes solamente adoran a Dios, déjenme decirles una cosa. Les explica a él, les dice, si ustedes hacen eso, entonces los voy a mandar a tirar en el horno de fuego. Y lo vamos a calentar mucho más, creo que fue 7 veces más que lo mandaron a calentar. Para intimidarlos y asustarlos y hacerlos desistir. Y él dice, sepan, oh rey, sepa usted, oh rey, dicen los 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Me conviene decir que uno era negro, ¿verdad? Sepa usted, oh rey, que nosotros no vamos a cumplir su edicto, porque Dios será nuestro Dios. Parece que le preguntaron, ¿y qué tal si Dios no nos libra? Vamos a ver si el Dios de ustedes nos va a librar de ahí. Él dice, Dios al que nosotros honramos, el Dios al que nosotros honramos, Él es capaz de librarnos. Pero sepa usted, oh rey, que ya sea que Dios nos libre o que no nos libre, Él seguirá siendo nuestro Dios. Eso es lo que más me gusta. Ustedes pueden darse cuenta y Dios los libró. Porque después el hombre fue y se dio cuenta que no eran 3, sino que había uno ahí, un ángel. Habían 4, yo creo que era Cristo mismo que estaba en medio de ellos 3. Se asomaron y dijeron, hey, no hay 3, hay 4. No puede ser. Y veo que sus vestiduras no se queman con el fuego. Eso es increíble, ¿verdad? Es precioso. El punto es que el carácter de estos jóvenes fue probado allí. Y Dios los libró. O sea, Dios cumplió. Aunque Dios no les prometió nada, fue algo que Dios les había puesto en sus corazones a ellos. Ellos tenían gran confianza en Dios porque tenían el antepasado y veían cómo Dios los había sacado y los había ayudado a lo largo de su vida. Tenían que haber tenido una base para tener ese tipo de fe. ¿Ok? Ahora vamos al texto de la Biblia. Vamos a leer versículo 32, donde después de darnos esa lista, versículo 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando desde Gedeón, de Bará, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos. Ese es el lado positivo de la fe. ¿Ustedes ven el lado positivo de la fe? Esta es la parte buena, ¿verdad? Que solamente se exacerban dentro del evangelio de la prosperidad. Hay que tapar bocas de leones, hay que conquistar reinos, hay que, ¿verdad? Qué sé yo, alcanzar justicia. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Ahí, párense ahí. Todo eso es el lado positivo de la fe. Esta gente son receptores de las promesas de Dios directas. Y vemos a Dios haciéndolos, honrándolos a ellos, dándoles la promesa. Pero ahí hay un contraste. Ahora dice, fueron atormentados por el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Ahora viene la otra parte, versículo 36. Otros, por la misma fe que tenían, otros, y aquí caemos en el lado positivo, negativo de la fe.
Otros experimentaron vituperios y azotes. ¿Es eso negativo o positivo? Negativo. Oh, o sea que yo puedo ser azotado, ya me palo y mantenerme en fe. Y Dios está en el asunto. Y Dios, ¿por qué no me libras como libraste a aquel que tapó boca de león, que hizo huir ejércitos? Es que Dios a todos no nos trata de la misma manera. Porque Dios, que conoce mejor, sabe si te va a dar la promesa o si simplemente va a probar tu carácter. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba. Imagínense, hermano, ¿todo eso es capaz Dios de hacer? ¿O permitir hacer? Por medio de la fe que decimos tener para ser probados nosotros nuestro carácter. Dice que fueron muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Pobres. ¡Ah! El Evangelio de la Prosperidad dice que no aceptan la pobreza. Pero aquí dice que por la fe tú puedes hasta ser pobre. Dios puede pasarte toda la vida bajo la pobreza y estar convirtiéndote en un gran hombre o una mujer de fe. ¿Cómo mutilan el Evangelio de la Prosperidad la palabra de Dios, verdad? Dice, angustiados y maltratados. El autor es sincero, hermano. Él no nada más va a exacerbar los 22 hombres a quienes Dios usó poderosamente, sino que también va a sacar otra lista donde ellos sí sufrieron y no recibieron la promesa. Y el texto lo va a decir, como para que nos diga, pero eso no significa que ellos no tuvieron fe o que Dios falló a la promesa. Había un propósito y lo vamos a ver. Versículo 38. De los cuales el mundo no era digno. O sea, el mundo hasta les daba pena a esa gente. La sociedad, el status quo. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Eran prófugos. Y todos estos, dice, escuchen ahora el subrayar de este autor. Aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Hoy día si uno ora por un enfermo y no se sana, dice, tú no tienes fe. ¿Quién dice que no tiene fe? Pero aquí dice que ellos alcanzaron buen testimonio mediante la fe, aunque no recibieron las promesas, más bien fueron apaleados, sufrieron, andaban desnudos, fueron pobres, andaban tapándose con pieles de oveja, andaban por el desierto huyendo de aquí para allá, no tenían patria, no tenían nada. Y Dios dice que no nos equivoquemos. El hecho de que esta gente no sea como el primer grupo que les he presentado, que taparon boca de leones y hicieron huir ejército y todo esto, no se equivoquen. Dios estaba en el asunto. ¿Sabes cuál era el propósito por el cual Dios les dio las promesas y no permitió que ellos las recibieran? Porque Dios estaba probando el carácter de esas personas. Y salieron aprobados y estos alcanzaron buen testimonio. ¿Cómo Dios nos prueba? Alcanzaron buen testimonio delante de Dios. Mediante la fe. Mediante la fe. O sea que la fe puede tener un efecto negativo, pero Dios está probando nuestro carácter. ¿Y sabe lo que Dios va a hacer? Vean lo que le pasó a Job. Probado en su fe. Pero cuando esas personas lleguen a la presencia de Dios, murieron, llegó a la presencia de Dios, Dios lo va a recibir con bombos y platillos y les va a decir, felicitaciones, tremenda fe tú tuviste. Aunque este llegue, Señor, ¿por qué a mí no me libraste como libraste a Sansón, como libraste a aquel y aquel otro? Mi hijo, saliste brillando de la fe que mantuviste hasta el final. No importa lo que pasó. Lo importante es que ahora estás conmigo y la recompensa te la voy a dar ahora. ¿Cuál es la promesa que tú quieres? No, ya yo no quiero esa promesa. Yo no importa que eso no vale nada. Lo importante es que ya estoy aquí contigo. Ustedes pueden ver lo que está diciendo el autor. Versículo 39. Versículo 39. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. O sea, no se alarmen. O sea, Dios concede la promesa por medio de la fe, pero Dios puede no conceder la promesa por medio de la fe. No es que Dios falla su promesa, es que Dios está probando también el carácter. Es que Dios quiere solamente medir qué tan firme es tu testimonio, porque la fe no está condicionada a lo que tú recibas o a lo que dejes de recibir. La fe no está condicionado a lo que tú obtengas o a lo que dejas de obtener. La fe está condicionado en que tú te mantengas firme creyendo en Dios, pase lo que pase. Te libre o no te libre, Dios es tu Dios, como dijeron Sadrach, Mesach y Abednego. Dios, yo sé que Dios es poderoso para librarme, pero si está en la voluntad de Él no librarme, Él seguirá siendo mi Dios, me pase lo que me pase. Ese es lo que está diciendo aquí. Y como tú pasaste y no recibiste la promesa y sufriste, Dios dice que vas a alcanzar un buen testimonio. Y lo mejor es que el buen testimonio no lo vas a alcanzar delante de los hombres. A lo mejor sí. Muchos a lo mejor hasta lo olvidarán. Pero a Dios no se le va a olvidar eso. Porque Dios va a decir,
lo que yo hice con esto, al privarte de los beneficios de recibir la promesa, es ver qué tan fiel tú fuiste. ¿Recuerdan aquellas palabras de Cristo? Ven acá, siervo fiel y justo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ese es el testimonio que alcanzamos aquellos que mantenemos la fe, aunque no veamos lo prometido. Termino con el versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, ¿por qué Dios hace esto? Porque Dios quiere tratarnos a todos de la misma manera. Y que no digamos nosotros, Dios hizo esto con Josué, con Abel y con esto. Pero mira, con esto también Dios los atravesó por diferentes momentos duros. Cuando yo atravesé por momentos duros, me tengo que identificar con este grupo. A lo mejor Dios está probando mi carácter, pero sea lo que sea, yo voy a permanecer fiel. Y soy perfeccionado recibiendo el mismo tratamiento que Dios le dio tanto a los que recibieron la promesa como a los que no recibieron la promesa. Porque la fe no tiene nada que ver con lo que yo recibo o deje de recibir. Eso lo quiero dejar bien claro y lo deja claro bien el autor. La fe es un asunto de Dios. Porque ¿quién inició todo? En pocas palabras. ¿Quién fue el que inició todo prometiendo algo? Dios. ¿Dios está comprometido a tener que darme promesas a mí? No. ¿Y porque yo le sirvo a Dios y porque yo soy cristiano y porque yo soy de Dios? Porque por lo que Él me prometió o por lo que Él es. Hacia allá es lo que me está llevando el autor. El autor me está diciendo, no se equivoquen, la fe no es un asunto que va a estar condicionado a lo que recibas o dejes de recibir. La fe es un asunto que tiene que ver con Dios. Dios inició promesas, Dios te prometió cosas, puede que te las cumpla, puede que no te las cumpla, pero total, Dios sigue siendo Dios. Y tú eres cristiano y te mantienes fiel a Dios y firme a Dios, ya sea que Él te dé o que no te dé, porque no buscamos la mano de Dios, buscamos el rostro de Dios. Y ya me puse bravo, estoy en Ohio. Voy a cerrar aquí. Esta verdad se repite 3 veces en este capítulo. Ustedes pueden buscar los versículos anteriores donde el autor dice lo mismo. No recibieron lo prometido. Pero les importó poco. Porque no tenían su esperanza en lo terrenal, sino en lo celestial. Vamos a orar. Señor, doy gracias. Porque la fe puede producir evidencias concretas en promesas cumplidas. El lado positivo. Y tú eres glorificado en eso. Pero también eres glorificado en aquellas promesas que muchas veces no vemos cumplir. No porque tú seas infiel, sino porque quieres perfeccionarnos de la misma manera, recibiendo el mismo tratamiento que aquellos del pasado recibieron. Eso no te hace a ti injusto porque total tú no estás comprometido conmigo a darme promesas y a tener que cumplirme porque yo no soy nadie. Pero sí soy y somos lo que somos, por lo que tú eres, por lo que tú has hecho, por lo que tú realmente, por lo que tu carácter es y significa para nosotros. No dejas de ser Dios por lo que yo reciba o dejas de recibir. Y te doy gracias por eso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.